Nada es tan extraño como no aprender. Nada es tan extraño como no aprender. Conquistar el mundo no te costará. Hola muchachos, quería explicarles algo con más detalle para que miren, observen cómo meteré mi celular. Al final del capítulo van a ver cómo en una clase allá con mis estudiantes, uno de tantos golpes que le di a este celular, porque realmente estuvo de malas el hombre. Bueno, el celular, dice que el hombre. Entonces miren, tenemos la experiencia típica, ¿no es cierto? Y entonces cuando uno pide explicaciones sobre esta experiencia, la gente dice que esto sucede porque esa masa tiene inercia. Y entonces intenta quedarse en su lugar. Y la verdad es que esa es una burrada, pero una burrada grandísima. La verdad es que lo que sucede, imagínense uno explicando que esta vaina tiene inercia, ¿no es cierto? O sea, si lo logramos poner en cámara lenta. ¿Quedó en el mismo lugar? ¿Quedó en el mismo lugar? Pues espero que ustedes hayan notado que no quedó en el mismo lugar. Entonces no podemos decir que el objeto quedó quieto. Cuando estas personas intrépidas que cogen un mantel y encima colocan muchas cosas y jalan con ímpetu, jalan rápido ese mantel y logran sacar, ¿será que quedan las copas y los objetos en el mismo lugar? Y pues desen cuenta, en cámara lenta, véanlo, si quieren observenlo de nuevo, o más bien si quieren lo hago más despacio, ¿sí? Y si lo hago más despacio, corrámoslo un poquito para acá, si lo hago un poquito más despacio, ¿sí notan que avanzó? Entonces la pregunta es hacia dónde va la fricción, porque realmente no se queda quieto. Y realmente lo que está sucediendo es que está acelerando hacia allá, y realmente lo que está sucediendo es que hay fricción hacia allá que le aplica la hoja, y entonces se está acelerando hacia allá va la fricción, y segunda ley de Newton, hacia donde va la fuerza se acelera. Bien, y entonces puede que yo lo saque muy despacio, y si lo saco muy despacio puedo incluso miren, la experiencia que van a ver al final fue una cuestión muy graciosa que sucedió con mis estudiantes de la Javeriana, ¿sí? Porque uno coloca esto y ellos son emocionados, yo quisiera que se cayera el celular, y más bien si fuera un celular, entonces el arreglo de este celular cuesta un hurgo de dinero y me lo tiré por andar jugando. Entonces si uno, den cuenta, lo coloco bien al borde, miren, y lo puedo sacar un poquito más. Muestra, a ver, aquí no va a pasar nada porque le coloqué esto aquí. Vamos a ver, si lo saco muy rápido puede que no. ¿Sí lo ven? Y entonces, no olviden, ¿sí? Determinar siempre, pensar en cómo interactúa una superficie con respecto a otra, y de acuerdo a eso, pensar y definir bien el rozamiento. Y no decir que eso se queda aquí porque tiene inercia y las cosas tienden a quedarse quietas. Eso es falso, no lo olviden. Eso es todo. Listo. Y ahora tienes que colocar eso en un pedazo como en la mitad. Entonces ahora seguimos ampliando este ejemplo. Pero aquí vamos. Vamos en ¿qué hace y qué tal si le aplicamos? Ok, entonces vámonos a ese caso. Vámonos a ese caso. ¿Están quietos los dos o no con velocidad constante? ¿Sí? Aceleran los dos con ese valor máximo de aceleración. Y entonces ahora digamos que me excedo de estos 17.6. Entonces digamos que, bueno, vamos a hacer espacio porque esto ya está bien acá. Digamos que le aplicamos una fuerza, sigamos con los mismos coeficientes. Coeficiente estático 0.2, coeficiente cinético 0.1. ¿Sí? Digamos que le va a aplicar una fuerza hacia allá. Pero excedámonos, que la fuerza sea de 30 newtons. Que se note la diferencia. ¿Sí? Esta masa 1 era de 4 kilogramos, esta masa 2 de 2 kilogramos. Para que no olvidemos esos,
que nos inventamos sus numeritos. Y entonces, pues lo de siempre. Primero, diagrama de cuerpo libre. Entonces, diagrama de cuerpo libre de M2, el que está arriba. Diagrama de cuerpo libre de M1. ¿Sí? Entonces, M2, N1, peso 2. ¿Sí? Ya sabemos que el peso 2 es 19.6. 19.6, ¿sí? Y diagrama de cuerpo libre de M1, la normal con la superficie, N1, peso 2, peso 1, caramba, y ese nos ha dado 39.2, si no estoy mal, 19.6, 4 por 9.81, 9.8 por 4, 39.2. Ok, listo. Y entonces ya me excedí, le apliqué una fuerza de 30 newtons. En el ejemplo anterior vimos que la fuerza máxima era como de 17, ¿no? Entonces le estaba aplicando 30 newtons aquí. ¿Sí? Y esta sigue siendo la misma, coloquémosla aquí en otro color. Esta es la fricción con la superficie, FK con la superficie. Y aparecen fricciones estáticas entre ellos, pero entonces vamos a colocarle otro nombre. Digamos que aquí está FK, coloquémosle prima. Entonces tercera ley de Newton, si este le aplica fuerza a este hacia allá, entonces este le aplica fuerza a este hacia allá. Entonces por aquí también estará FK prima. Y esa FK prima es con en la fricción entre estos dos. Y este FK es la fricción entre este y este. ¿Bien? Y entonces, ojo, como siempre, es decir, creo que fue muy precipitado. Siempre les voy a pedir que hagan la pausa. Usted va a aparecer allá. Me va a quedar quieto un rato diciéndole, hagan el diagrama de cuerpo libre. Sí, porque no olviden que este curso no se trata de que yo haga los ejercicios. Se trata de que ustedes los construyan con mi asesoría. Yo estando ahí. Pero bueno, finalmente, si uno ya tiene el diagrama del cuerpo libre, se supone que el resto ya es obvio. Bien, entonces vamos con las cositas. Vamos a sumar fuerzas. Entonces digamos aquí, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Todo esto ya lo hicimos. Entonces de aquí ya sabemos que esto es N1 menos el peso 2 igual a 0. Estoy siendo reiterativo. Entonces la N1 va a ser igual al peso 2. Entonces la N1 va a ser igual al 19.6 newtons. ¿Sí? Y frecuentemente necesitamos la normal para poder calcular la fricción. Y entonces la fricción cinética, esa que está aquí, prima, igual al coeficiente cinético por la normal. Entonces el coeficiente cinético, 0.1, la normal 19.6. Y tenemos la fricción de 1.96 newtons. ¿Sí? Y ahora sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Porque en el eje X este cuerpo está acelerando. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuerzas están en X? Pues FK'. FK' igual a masa por aceleración. Específicamente masa 2 por aceleración. Que estoy haciendo de la sumatoria sobre esa. ¿Sí? Y entonces 1.96 igual a masa 2. Y la masa 2 vale 2 por aceleración. Entonces la aceleración de este cuerpo va a ser 1.96 sobre 2. Entonces la aceleración 1.96 dividido 2, 0.98 metros sobre segundo cuadrado. Bien. Y ahora vamos con sumatoria de fuerzas en Y. Todo eso ya lo hicimos en el ejercicio anterior, pero para el que está viendo esto y no vio el anterior, pues hagámoslo completo. O sea que NS
menos N1 menos peso 1 igual a 0. Y de aquí despejando me queda entonces que la normal con la superficie es la N1 más el peso 1. Y la N1 nos había dado 19.6 más el peso 1, que 39.2, ya se me olvidó cuánto daba eso de la vez pasada. Entonces volvamos a calcular, calculen ustedes allá. No olviden estar pendiente de mi calculadora porque suelo meter el dedo para ver si me pone aquí abajo. Pero aquí no me puedo equivocar, si me equivoco aquí la embarro. 58.8. 58.8 newtons. Es la normal con la superficie. Entonces la normal con la superficie de ese cálculo habíamos hecho F sub K, el coeficiente por la normal. O sea que F sub K es el coeficiente 0,1 por la normal 58.8. ¿Sí? O sea que F sub K es igual a 5.88. ¿Sí? Sigamos por aquí ya para finiquitar, porque ya estamos cerca. Entonces sumatoria de fuerza en X igual a masa, que es la masa 1 por la aceleración. Entonces 30 newtons hacia allá menos F sub K, que es la que acabamos de encontrar, 588 menos F sub K prima, que esa dio 1.96, igual a masa, que esa masa vale 4 por aceleración. O sea que la aceleración es 30 menos 588 menos 1.96 sobre 4. ¿Sí? Y entonces 30 menos 5.30 menos 5.88 menos 1.96 dividido 4, esta aceleración nos da 5.54 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Y entonces nos hemos dado cuenta que un cuerpo acelera a 0.98, ¿sí? Y el otro cuerpo acelera a 5.54. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues simplemente que este se va a ir quedando y eventualmente se va a caer por la extensión de este cuerpo. ¿Bien? Y en algún momento cuando hagamos el problema de cinemática, cuando hayamos metido toda la cuestión a la cinemática, calcularemos cuánto le toma caerse, cuánto tiempo le toma caerse teniendo el tamaño de este cuerpo. ¿Bien? Ahora sí es todo por ahora. ¿Están listos? Bueno, no importa, ¿ok? Si quieren, ustedes dirán, saquen nomás.